Hola, buen día. Mi nombre es Marjorie Suárez, estudiante de la carrera de Contaduría de la Universidad de Los Andes. En esta presentación vamos a hablar sobre la estructura obligacional tributaria. Estructura obligacional tributaria. La estructura obligacional tributaria en Venezuela se basa en la relación jurídica que se establece entre el Estado como sujeto activo y el contribuyente responsable como sujeto pasivo, al incurrir el hecho imponible previsto en la ley. Esta relación jurídica es de carácter obligacional y de derecho público. Naturaleza jurídica de la obligación tributaria. Esta es la naturaleza de derecho público, donde se fundamenta en la potestad tributaria del Estado, la cual se deriva de su soberanía y le permite crear, modificar o suprimir unilateralmente los tributos. El Estado, a través de la Administración Tributaria, tiene la facultad de exigir coactivamente el cumplimiento de la obligación tributaria, incluso mediante el uso de la fuerza. Está regido por el principio de legalidad, lo que significa que no puede existir tributo sin una ley previa que lo establezca. La naturaleza obligacional implica una serie de derechos y obligaciones para ambas partes, el Estado y el contribuyente. Los elementos de la obligación tributaria, entre estos está el sujeto activo, que viene siendo el Estado, que es el ente acreedor del tributo, donde la Administración Tributaria, como órgano del Estado, se encarga de la gestión de los tributos. El sujeto pasivo, que es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea de calidad de contribuyente o de responsable. El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. La base imponible es el valor monetario sobre el cual se aplica la alícuota para calcular el monto del tributo a pagar. Y la alícuota es el porcentaje o tarifa que se aplica a la base imponible para determinar la cantidad de dinero que debe pagar el contribuyente. La estructura obligacional tributaria tiene como función principal regular la relación jurídica entre el Estado y los contribuyentes, garantizando, como número uno, la justicia en la distribución de las cargas públicas de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente. Dos, la eficiencia en la recaudación de los tributos para financiar las actividades del Estado. Y como tres sería la seguridad jurídica para los contribuyentes, establecido con claridad sus derechos y obligaciones. Críticas al sistema tributario venezolano. Como primer punto sería el exceso en la aplicación de las leyes, donde se vulneran los límites al poder tributario en perjuicio de los preceptos constitucionales y los derechos humanos de los contribuyentes. Como número dos sería la violación al debido proceso. Durante las fiscalizaciones se observan prácticas que atentan contra el derecho a la legítima defensa, la presunción de inocencia y el derecho a la prueba. Y como número tres sería la desigualdad en los juicios tributarios. Las prerrogativas procesales del Estado afectan la igualdad que debe reinar en el proceso, impidiendo un juicio justo e imparcial. La importancia del hecho punible. Bueno, el hecho punible sería la situación de hecho definida por la ley, que desencadena la obligación de pagar un tributo. La importancia radica en que, si un hecho punible no está claramente definido, no se puede determinar la existencia ni la cuantía de la obligación tributaria. Materialización en las leyes fiscales. En el Código Orgánico Tributario de Venezuela, su artículo 36 define que el hecho imponible como el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Lo materializamos con el principio de legalidad, donde establece que no puede existir tributo sin una ley previa que lo establezca. Esto significa que la definición del hecho imponible para cada tributo debe estar expresamente establecida en la ley, garantizando la seguridad jurídica del contribuyente. Entre los ejemplos de la materialización del hecho imponible podemos encontrar el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Se aplica a la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes. Por ejemplo, en el caso de las ventas, el hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien o la facturación, lo que ocurra primero. En el impuesto sobre la renta, la cantidad a declarar a pagar es distinta según la base imponible aplicable a cada persona. Es un arancel tributario que se declara y paga de manera obligatoria en los primeros 3 meses del año, enero, febrero o marzo, al Estado. Es calculado de acuerdo a los ingresos percibidos por el contribuyente durante el año fiscal anterior. Diferencia entre contribuyente y responsable dentro de la relación jurídica tributaria.
Dentro del marco legal venezolano, específicamente en el Código Orgánico Tributario, se establecen dos figuras claves en la relación jurídica tributaria, que es el contribuyente y el responsable. Si bien ambos son sujetos pasivos de la obligación tributaria, es decir, obligados al pago de tributos, existen diferencias importantes entre ellos. ¿Qué son excepciones? En el sistema tributario venezolano existen diversos mecanismos que liberan total o parcialmente a los contribuyentes de la obligación de pagar un tributo. Estos mecanismos son las exenciones, las exoneraciones y la no sujeción, cada uno con sus propias características y requisitos. En el caso de la exención, es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria que lo dice en su artículo 73 del Código Orgánico Tributario. Un ejemplo de la exención sería las entidades venezolanas de carácter público, donde el Banco Central de Venezuela, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela y otros institutos autónomos que determinen la ley. Los agentes y funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República, por las remuneraciones que reciban de su gobierno, siempre que exista reciprocidad de exención con el respectivo país a favor de los agentes o funcionarios venezolanos, con las instituciones benéficas y de asistencia social, siempre que sus enriquecimientos se hayan obtenido como medio para lograr sus fines y que no distribuyan ganancias, beneficios de cualquier naturaleza o parte alguna de su patrimonio a sus fundadores, asociados o miembros. Enriquecimiento proveniente de los bonos de deuda pública nacional y cualquier otra modalidad de título o valor emitido por la República Bolivariana de Venezuela. Estudiantes becados, por los montos que reciban para cubrir sus gastos de manutención de estudios. La exoneración es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. Se trata de una medida discrecional del Poder Ejecutivo que se aplica a casos específicos, siempre dentro del marco del legal establecido. En el Código Orgánico Tributario, en su artículo 74, establece que la ley que autoriza el Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones debe especificar los tributos que se exoneren, los presupuestos necesarios para que proceda la exoneración y las condiciones a las cuales está sometido el beneficio. Un ejemplo de exoneración sería que según el Código Orgánico Tributario, la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta que puede conceder el Ejecutivo Nacional a los sujetos que se encuentren en la ejecución de proyectos industriales destinados esencialmente a la exportación o a generar divisas. ¿Qué es la administración tributaria? La administración tributaria, también conocida como el Fisco Nacional, es el ente público encargado de la gestión y control del sistema tributario de un país. En Venezuela esta función recae principalmente en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Las principales funciones de la administración tributaria se encuentran establecidas en el Código Orgánico Tributario. Entre estas funciones se destacan recaudar tributos. La función principal de la administración tributaria es la recaudación de impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos tributarios que le corresponden al Estado. Esto implica la gestión de los procesos de declaración, pago y control de los tributos. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La administración tributaria tiene la facultad de verificar los contribuyentes y responsables que estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias, tanto en lo que se refiere al pago de tributos como al cumplimiento de los deberes formales. Para ello realiza auditorías, inspecciones y otras actuaciones de control. Determinación de la obligación tributaria. En los casos en que el contribuyente no haya determinado correctamente su obligación tributaria, la administración tributaria puede realizar una determinación de oficio con base en la información que posee. Esta determinación puede ser sobre base cierta o sobre la base presuntiva.
Para aplicar sanciones, la Administración Tributaria tiene la facultad de aplicarlas a los contribuyentes irresponsables que incumplan con sus obligaciones tributarias. Estas pueden ser multas, intereses moratorios, cláusulas de establecimientos, entre otras. Resolver los recursos administrativos. Los contribuyentes y responsables tienen derecho a interponer recursos administrativos contra los actos de la Administración Tributaria. La Administración Tributaria tiene la obligación de resolver estos recursos de manera motivada o oportuna. Brindar asistencia al contribuyente. La Administración Tributaria tiene el deber de proporcionar asistencia a los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esto implica la elaboración y distribución de folletos explicativos, la atención de consultas, la organización de charlas informativas, entre otras actividades. En la percepción del contribuyente frente a la Administración Tributaria es un aspecto complejo y multifactorial. Tenemos los aspectos positivos, que se reconoce la importancia de la administración tributaria para el funcionario del Estado y la provisión de servicios públicos. La asistencia al contribuyente, cuando es eficiente y oportuna, también es valorada positivamente. En sus aspectos negativos, la percepción del contribuyente a menudo se ve afectada por experiencias negativas en sus interacciones con la administración tributaria. Estas experiencias pueden incluir trámites complejos y burocráticos. Los contribuyentes pueden percibir los trámites tributarios como complejos, lentos y poco amigables. La falta de claridad en la norma es porque la complejidad del sistema tributario y la falta de claridad en las normas pueden generar confusión y dificultades para el cumplimiento de las obligaciones. Las actuaciones discrecional y arbitrarias. En algunos casos, los contribuyentes pueden percibir estas actuaciones de la Administración Tributaria como discrecionales, arbitrarias e incluso abusivas. El abuso de poder se critica la utilización de prerrogativas procesales por parte del Estado que pueden vulnerar los derechos del contribuyente. Y la falta de equidad. En algunos contribuyentes pueden percibir que el sistema tributario no es equitativo y que la carga tributaria no se distribuye de manera justa. ¿Cómo podemos explicar comparativamente la evolución de las sanciones en las reformas del Código Orgánico Tributario y su propósito y sentido con relación a los cambios anteriores? El Código Orgánico Tributario ha experimentado diversas reformas desde su promulgación en el 2014. Estas reformas han impactado significativamente el régimen sancionatorio, buscando una mayor eficiencia en la recaudación tributaria y una disuasión más efectiva contra el incumplimiento de las obligaciones tributarias. El Código Orgánico Tributario del 2014 tuvo enfoque basado a la unidad tributaria. Las sanciones pecuniarias se expresaban principalmente en unidades tributarias, la multa en unidades tributarias y la multa en porcentaje. Este sistema presenta algunas limitaciones. La pérdida del valor de la unidad tributaria al ser reajustada periódicamente podía perder valor frente a la inflación, lo que disminuía el efecto disuasivo de las sanciones. Y complejidad en el cálculo, la conversión de porcentajes a unidad tributaria y la actualización de la unidad tributaria al momento del pago podían generar complejidad en el cálculo de las sanciones. Reformas del Código Orgánico Tributario, transición hacia el tipo de cambio oficial. Las reformas posteriores después del 2014. Reflejadas en el decreto contribuyente del Código Orgánico Tributario del 2020, introdujeron un cambio significativo en el cálculo de las sanciones. Se abandonó el sistema basado en la unidad tributaria y se adoptó un nuevo sistema basado en tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado en el Banco Central de Venezuela. Multa en base a tipo de cambio. Las multas se establecen ahora como un múltiplo del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. Por ejemplo, la multa de 50 veces el tipo del cambio oficial.